me surge una pregunta bastante interesante para Julián. Dime. Con lo que estás diciendo, esa sería una característica en común con el oro y por eso se podría llegar a considerar un activo refugio online, el Bitcoin. Se acaba el mundo, se acaba el capitalismo. No, pero eso ya es. Eso ya se fue por ¿Viste allá, Fallout sí. últimamente y por eso lo del escenario? Chinos. No, o sea, yo me refería a que se cayó. Seguramente en el Bitcoin habría muchísimo más capital si hubiera alguna regulación de alguna manera, porque eso sí prohíbe mucho. Pero eso nunca va a pasar. Por eso, pero eso sí prohíbe mucho que los duros, grandes, sí puedan invertir ahí. Hace algunos años, ¿recuerdas que nos decían, miren, tengo Bitcoin y sacaban una moneda? Sí, sacaban y una las moneda. personas Eso fue estaban... re loco, eso fue re loco. Las eso fue re personas- loco. Una moneda, sí, era Eso re pasó loco. mucho. Y Y las- en Colombia. O sea, es como... En circulación. Es como, literalmente, yo alguna vez me di una simulación y era como una pirámide ahí de oro en todo el mundo, no hay más, literalmente. Entonces, por eso también se trabaja con cantidades tan pequeñas que se llama la onza. Creo que eso es nada, Sí, eso no es nada. nada. Y es muy cara. Buenos días a todos y bienvenidos a este segundo podcast de Al Alza by Ticmil. Otra vez les presento a nuestros invitados de hoy. Hola, ¿cómo estás? Hola, Natalie, Diego. ¿cómo Buenas vas? noches, ¿qué tal? Contento Hola. de una vez más estar aquí. Igualmente, no, esto siempre es un placer para todos. Sí. Bueno, entonces para los que son nuevos aquí, estamos con nuestro analista invitado, Julián Esteban Pineda, y nuestro IB Manager, Diego Rodríguez, y yo, su host, Natalie Ávila. Y para el día de hoy traemos un tema muy interesante, tal vez problemático, Poco convencional. poco convencional, o tal vez no, o Muy tal vez muy convencional. convencional Sí, en Está estas muy de moda. épocas. Muy de moda, muy de moda. Y es precisamente el oro versus Bitcoin. Vamos a estar hablando un poco acerca de halving, acerca de cuál es el propósito real de Bitcoin, por qué se creó, por qué estamos metiendo oro versus Bitcoin, qué tienen en relación estos dos activos. Y bueno, para empezar, para todos aquellos que son nuevos en los mercados, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque el próximo sábado, sí, sábado 20 de abril, va a ocurrir el halving de Bitcoin. ¿Qué es el halving? Básicamente es una reducción que se hace, más adelante vamos a hablar un poco más de esto, es una reducción que se hace a la recompensa de Bitcoin y esto genera, por lo general, al menos desde el 2012, ha generado que el precio aumente, pero será esta oportunidad también, o bueno, se dará también un alza en el precio. ¿Qué opinan nuestros No. invitados? ¿No? No. Es que hay un tema con el Bitcoin, es que, o sea, ya vamos por el quinto, ¿no? Si no estoy mal, vamos por el quinto halving. Sí. 2008, O 2012, sea, 2018, 2008, 2012. El El 2000 20 fue el último. El primero fue en el 2012, el primer halving. El 2008 fue la creación. Fue la creación, ok. O sea, es Y es cada 2012, 4 años. 2016 fue el otro, Sí. 2020 y 2024. Entonces vamos por el cuarto. Entonces la recompensa quedaría como en 3 algo. Si no Sí. estoy mal, creo que sí. En 3 punto algo. Y bueno, eso es por bloque y toda esa vaina. Pero, o sea, digamos que algo interesante que hay que tener en cuenta, que es muy interesante de hecho, es que, o sea, el Bitcoin, digamos que a mi parecer, cuando nació, o sea, nació como algo que no tenía nada que ver con nada, ¿cierto? Entonces, Sí. nació como un activo por allá, que muy poca gente lo conocía y toda la vaina. Y como que ya después se fue transformando, ¿no? Entonces se volvió primero más popular. Entonces llegó como a un punto en donde ya la gente dijo como, oiga, no, esto es como un nuevo mercado financiero porque ya se Sí. puede tradear, se puede especular, toda la vaina, ¿no? Como se puede hacer en otros mercados financieros. Pero, digamos que el Bitcoin, a diferencia de muchos otros activos, el problema que tiene es que es muy joven, ¿sí? Claro. O sea, es súper joven. O sea, ¿De usted- mercado? Sí, claro. Estamos hablando de un Tienen activo que lleva menos de 10 30 años. años. Sí, estamos 10 años en forma. O sea, básicamente. Por ahí. 10 años en forma porque antes del 2013 eso nadie lo conocía ni No, lo usaba para nada. y era súper complicado, por ejemplo, ese tema de las wallets, cómo tener... Habían cajeros de Bitcoin, eso sí. ¿Ah, sí? En Estados Unidos habían cajeros. Cuando ¿hace empezó a cuánto? salir el proyecto, de hecho yo me acuerdo que yo me vi un documental de Netflix muy bueno Que hablaba de ese tema. y que había una empresa canadiense que se llamaba Cuadra no sé qué, que eso fue una de las estafas más grandes en ese momento del Bitcoin porque Ok. el loco, el director, o sea, ahí en el documental mostraban como que ya se estaba popularizando y uno podía ir, digamos, a un local, como que habían muchos fanboys y ahí habían como cajeros, literalmente cajeros de Bitcoin, y uno podía como retirar Bitcoins en USBs y demás.
el asunto fue, o sea, desviándome un poquito, el dueño de esa empresa, eso fue como el primer gran quiebre de las criptos, o sea, la primera gran estafa, primera gran estafa. La por primera gran estafa, porque el sí. man tenía como hagan de cuenta, una plataforma de transferencias de criptos a moneda normal. Entonces, digamos, si yo estaba en Estados Unidos y quería pasar plata a Canadá, entonces si yo tenía, por ejemplo, plata en dólares americanos, él me prestaba un servicio en donde la podía convertir a bitcoins y ya con bitcoins podía ir en Canadá y convertirla en Canadá a otra vaina, o viceversa. Una plataforma como de transferir dinero de un país a otro, obviamente para que el banco no me cobrara plata y demás. Pues el asunto fue que el loco lo que hacía era como una especie de esquema Ponzi con las transferencias. Entonces, Okay. haga de cuenta que mucha gente transfería dinero, pero Sí. entonces mucha gente la dejaba en la cuenta y no lo cambiaba, digamos, a la otra moneda. Entonces, él lo que hacía es que la gente que redimía sus bitcoins, pues les pagaba con los depósitos de otras De personas. las otras. O sea, el man no personas. tenía nada. O sea, bueno, de pronto El man sí sistema, tenía el mucho, sistema. pero entonces hay un problema gigante y es que el man lo que hacía, porque él dijo, no, es que este mundo de las criptos es muy bueno y no sé qué, él con todos los fondos de la compañía se puso a tradear los fondos de la compañía. Pero el man era increíblemente malo tradeando. Lo que siempre Entonces, Pero pasa. operaba Bitcoin. criptomonedas en Solo general. Ok. Y el problema fue ese, que el man no se peló, o sea, literalmente quemó la cuenta como hablamos del podcast pasado. Y pasó algo mucho más random porque el man tenía como un paseo a India y se murió en India. Pero El man se murió. ¿Se O sea, murió? literalmente. No, pero el man. ¿O lo mataron? O sea, hasta donde termina el documental, el man ya no existe literal. O sea, por eso. ¿No? O sea, el man viaja en India y se murió. Y no se sabe qué pasó con la plata, si se la robaron de verdad o el man la perdió toda, porque también había un problema gigante y es que la plata, la plata que estaba en la billetera de la corporación, la clave solo la tenía él. O sea, nadie más en la corporación tenía la clave. Entonces fue una porra. o sea, O sea, que puede sea- ser que exista todavía esa Puede plata, que ser que pero incluso sea como de esos bitcoins perdidos que estén por ahí. O sea, literalmente es como un cofre del tesoro. O sea, si alguien tuviera acceso a lo que Ahí sería hay mucha esa plata, billetera mucha donde plata. él tenía sus Porque- bitcoins, podrían haber cientos de bitcoins, Sí, miles porque, incluso. porque piense que en ese entonces pues el precio del Bitcoin era ¿Qué año fue, chiquitico. más o menos? Eso era como en 2015, 2014. Uy, bueno, o sea, Claro. creo que bueno, valía ya miles de dólares. Sí, no estoy mal, pero pues es que ahorita vale obviamente 70.000. en comparación a lo que vale ahorita no O sea, vale y con una compañía puede que sí Claro, haya puede que tenido tenga varios. muchos. Sí, claro. Porque, digamos, yo veía el caso de una persona que decía como, no, es que yo perdí $400,000 ahí. Y yo, pucha. Sí, claro. Entonces, eso pasa porque es un mercado joven, obviamente, ¿no? O sea, Sí. volviendo al principio. Entonces yo creo que sí hay como un problema de comparación mucho, porque entonces no podemos comparar a las criptomonedas con los mercados tradicionales porque pues le falta mucho historial. Ahora bien, a lo que iba con eso es que como se conocen las criptomonedas hasta el momento, como se han comportado, siempre han habido unas condiciones de mercado constantes. Sí. Entonces, generalmente ha habido baja inflación, bajas tasas de interés, no habían guerras ni nada, cuando habían pasado los anteriores halvings. Sí. En este no. Aunque bueno, ¿no? En el del 2020 estaba el tema de la pandemia. Claro, estaba el tema de la pandemia, pero en el 2020 el Bitcoin no le fue tan bien, le fue bien en el 2021. Bueno, de No, hecho, no, esa es la exacto. teoría. La teoría es que después del halving, el próximo siguiente año, o sea, ocurre halving y durante todo ese año o año y medio, Ahí el sí- ahí precio sí empieza. comienza a subir y comienza una tendencia alcista. ¿Y cuál es la teoría? Es básicamente porque como ahora va a haber menos oferta, ¿en qué sentido? En que como se Claro. reduce la recompensa, entonces los mineros ya no están tan interesados en minar, pues entonces es por eso que se aumenta. Pero pues claro, digamos que muchas personas actualmente están esperando que eso pase, pero ya han habido bastantes analistas diciendo que tal vez eso no pase porque efectivamente la recompensa ya está baja y porque el propósito por el cual se creó el Bitcoin puede que ya haya cambiado, Sí, puede claro. que ya otras criptomonedas también empiecen a mejorar. Pero entonces también es por eso que en este podcast vamos a hablar del oro, porque entonces también existe esta otra conclusión y es que ahora el Bitcoin también funciona como activo refugio. Sí, Bueno. en cierta medida. Entonces es como Yo un no poco estoy de de todo de todo. acuerdo con eso. Pero por ejemplo, retomando la pregunta que tú dijiste de que si va a ser un periodo alcista, el tema está también que estadísticamente hablando, todos los periodos entre halvings, el Bitcoin siempre ha subido. Obviamente es mucho más fácil subir porque tiene un market cap, una valorización bursátil más bajita en esos periodos anteriores. Y cada vez que siga subiendo significa que tiene que haber mucho más dinero interesado en poder invertir en lo que sería esa criptomoneda, el Bitcoin.
Pero digamos que desde el punto de vista estadístico, lo más probable es que sí pase, porque hay un efecto euforia también, o sea, la gente Sí. lleva mucho tiempo esperando lo que sería el tema del halving, ¿no? La gente está como la expectativa, uno se mete a YouTube, se mete hablando a Twitter Hypeada. y todo el mundo está hablando de halving, 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 halving. Sí. Entonces, de pronto ese tema de euforia ayuda. También hay otro tema, es que en el tema de la minería y el mantener la red se va a volver mucho más costoso. Entonces, está ese tema de que algunos analistas de criptomonedas hablan de que el precio tiene que subir porque como se va a aumentar el costo de lo que sería minar bitcoins, si no sube el precio como tal, No se vale vuelve la pena. insostenible. Que se vuelva insostenible una criptomoneda no significa que vaya a pasar, ¿no? Porque puede perfectamente pasar que el precio baje Mm. y la moneda va a seguir existiendo. Pero es como esa necesidad de que tiene que subir el precio porque no se puede minar y si no se puede minar no hay una red y si no hay una red no puede seguir el Bitcoin funcionando como tal. Entonces es como a veces ese ciclo vicioso que hace que el Bitcoin por eso suba de precio. Entonces, digamos, es un poquito obviamente difícil uno jugar aquí a adivino a predecir el futuro, pero la estadística dice que sí pasa siempre. Que lo que se ha evidenciado es que, por ejemplo, no sé, del primero al segundo halving subió como 5000% el Bitcoin. Después fue como Sube 2000 y mucho pico. menos, sí. No sé si el último creo que yo vi como 400%. De pronto ese puede ser 100%. Son periodos de 4 años. Obviamente de aquí a 4 años pueden pasar muchas cosas. Vienen elecciones, inestabilidad geopolítica, hay muchas cosas. Por ejemplo, ese tema de la inestabilidad geopolítica va relacionado a lo que tú estás hablando de que sea un activo refugio, ¿no? No se sabe si el Bitcoin sea un activo refugio real o no, pero si lo es, eso le puede dar valor en cuanto a marketing. Pero mire que hay una vaina curiosa con eso porque antes pasaba mucho que a la gente le gustaba mucho como refugiarse en el Bitcoin, era porque no tenía relación con el resto de activos. ¿Mm? O sea, era como alternativo. Entonces era como, de hecho era un alternative investment re duro. Al principio O sea, sí, claro. no tenía nada que ver. O sea, si se movía la bolsa, al Bitcoin no le importaba nada si se movía o no. Y además también siempre hubo ese tema de la desconexión por mucho tiempo de las criptos con las finanzas. Sí. Porque, Porque se creía que era un mercado aparte. y además se creía que era como para el tema de los ingenieros de sistemas y los Exactamente. financieros eran como, no, eso Eso no se usa. no nos aplica a nosotros. Lo cual de hecho es curioso porque, aunque al principio sí se trató de llevar por ese medio, también desde el principio se incentivó bastante en el trading de Bitcoin, en Sí. la especulación de Bitcoin y de tratarlo como un activo financiero más. Ujú. Sobre todo, digamos, si lo comparamos con activos financieros, sobre todo con Forex, yo diría que era con el mercado que más ¿Se asociaba? se asociaba y más se comparaba. Más que se asociaba, yo diría que, digamos, en tanto tiempo que he estado en los mercados, veía incluso que había cierta rivalidad entre quién era mejor. Y entonces también muchos traders eran, yo soy trader de cripto, no de Forex. O yo soy trader, pero de verdad es de Forex, Los no de famosos cripto. crypto traders o cripto bros. Exacto. Los crypto bros. Pero entonces, aunque sí se trató de hacer esa distinción como esto no es un activo financiero, no hay una entidad que lo controle, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente por eso el Bitcoin, incluso al día de hoy, todavía no es un activo financiero. Los que son los activos financieros son los derivados de Bitcoin. Ujú. Igual las personas sí lo tratan como un activo financiero, lo operan, la especulación es gigante y sí se ha visto cierta correlación, sobre todo actualmente en las últimas semanas, diría tal vez, con activos como el oro, que normalmente es un activo refugio, o una correlación desligada al dólar, precisamente también como Claro. activo refugio. Ujú. Entonces es curioso, ¿no? Porque se supone que no es ese tipo de activo y que se creó fue para eliminar a los gobiernos y eliminar al Banco Central, o bueno, a los bancos Descentralizar centrales, todo. descentralizarlo, pero a la final, ¿será que sí está cumpliendo su propósito? Hay una vaina súper curiosa porque yo, por ejemplo, considero que el Bitcoin no sirve como moneda. Bueno, Ok. pero por ejemplo eso es debatible porque si yo Sí. puedo pagar algo, funciona como una moneda. Claro, considero, pero en un dejemos- porcentaje sí, Sí. pero no en su totalidad. Yo considero que no sirve No. como moneda, por ejemplo. Que fue hecho para lo que fue creado. El Bitcoin es una moneda. Yo creía que el Bitcoin se asemeja más que una moneda a una acción. Y, Ok. y la gente lo trata como tal. Pero no sé, porque es que por ejemplo en una acción no puedo pagar cosas. ¿Cómo? Con una acción no puedo pagar cosas. Claro, pero es que con el Bitcoin, qué cosas en general puede pagar? Es que a veces va el tema, el problema dependiendo del O país. sea, espere, Ajá. espere porque es que creo que nos estamos yendo a otro lado. Ajá. A lo que yo me refiero es que
toma en cuenta las personas en este momento que son holders de Bitcoin. Ajá. ¿Ellos ven el Bitcoin como una moneda? O sea, como si yo tuviera dinero en mi billetera para ir a comprar algo, o más bien lo ven como algo que quiero que suba de precio. Es que, por ejemplo, hay un tema con eso. ¿Sí me y, entiende? y habría relacionarlo, por ejemplo, con otra cripto como es Tether. Obviamente, al principio se buscaba que el Bitcoin fuera como una moneda, pero debido a la alta volatilidad no se puede manejar como una moneda per se. Entonces Claro. se maneja como un medio especulativo. Y, por Ujú. ejemplo, cuando se generaron esas stablecoins, pues la gente que dijo, o sea, es obvio, yo prefiero tener mi dinero en stablecoins porque no va a variar Ujú. y yo no voy a estar susceptible a perder plata por tener mi dinero ahí, y de ahí yo puedo transferir y pagar las cosas más fácil porque es más fácil. Y es más estable. Es que Pero, el sin tema embargo, es que es igual estable. hay muchos sitios en donde sí se acepta Bitcoin y se puede utilizar como una especie de moneda. Yo no estoy diciendo que sea una moneda, porque también si usted compara y uno dice, no es una moneda, Sí, no, es que es el problema. no va a reemplazar el dólar, listo, no. Pero también va el tiempo. 2008 comenzó el Bitcoin, el dólar está desde hace ¿cuántos años? Si no, mucho tiempo. Pero entonces precisamente eso respondería a la pregunta. ¿Sigue teniendo ese mismo propósito? Tal vez no. Yo para diría mí que no. Ahora es para mí algo no. netamente Para especulativo. mí no tiene sentido. O sea, es más caro, es volátil. No, y además que, o sea, imagínese, digamos, si en este momento, por ejemplo, en un supermercado tuviéramos todo con el precio del Bitcoin, pues nos tocaría cada hora cambiar el precio No, de y las cosas. arriesgarse. O sea, es que yo Es digo, verdad. o sea, por ejemplo, eso, o sea, que boba uno, por ejemplo, tener uno decir, no, pues es que, mire, quiero vender este café, esta taza, y vale un Bitcoin. O sea, cuando Sí. valía, no sé, $2. Está caro. Y la entonces cosa. entonces yo digo, mire, por tema de costos, esto me valió $1 y lo quiero vender en 2 y me quiero ganar $1. Claro. Y yo lo vendo y de pronto el otro día Bitcoin vale 1.5. Yo como modelo de negocio no me puedo permitir recibir un pago así, porque voy a perder esa rentabilidad. Entonces Claro. no tiene sentido una moneda variable, porque por ejemplo eso es otra cosa que a mí no me gusta de algunos youtubers que hablan de criptomoneda, que comienzan a decir, no, es que el Bitcoin no tiene inflación. Sí, o sea, el concepto como inflación no lo tiene, pero si una moneda se Porque no hay banco desvaloriza, central. exacto, pero si una moneda se desvaloriza, a la gente del común no le sirve. Claro, porque si se Exacto. desvaloriza, usted se vuelve caro inclusive comprar cosas fuera de su país. O sea, yo, por ejemplo, a la gente que nos está viendo, me gustaría decirle, si alguno algún día puede encontrar un analista de criptos o un cripto trader o como lo quieran llamar, que sea bajista, que me lo recomiende, porque yo algún día quiero conocer Sí. alguno de ellos que hable acerca de la posibilidad de que pueda bajar un cripto, porque ellos siempre hablan desde el potencial que tienen, pero nunca analizan hacia el otro lado. Claro. Y me parece que eso también está mal. Está sesgado también Ajá, el mercado. ujú. Se me hace mucho. Yo creería que esto también va muy de la mano a que precisamente es un activo alternativo, Ujú. es un activo un poco... Más tecnológico, ¿no? Es liberal, Nuevo. es muy del, Digital. como juventud, Ujú. como queremos ser diferentes, es totalmente opuesto a los gobiernos, a los bancos centrales. Ujú. Entonces yo también creería que es eso, y sobre todo por una razón, y es porque muchos bancos o figuras importantes del mercado le han dado palo, Sí. dicho de esa Sí, manera. sí, sí. Porque yo recuerdo que en el 2012, por ejemplo, habían muchas personas que decían, el Bitcoin es horrible, nunca compren eso, Es lo ¿qué peor. les pasa? Mal error. Eso no se puede decir que es una Error, inversión. Error. Y eran financistas, o sea, incluso Sí. profesores de la universidad que ya tenían una carrera en Nueva York o en, digamos, bueno, nosotros que somos colombianos, aquí en bancos de renombre de Colombia, y eran excelentes profesores y aún así decían, no, el Bitcoin, ¿qué es eso? Y si uno medio mencionaba criptomonedas, se reían Claro. de ese tono burlón. Y bueno, pues ya vemos hasta dónde llegó. Ahorita está en 62.000, más o menos. Sí, el pico fue en 73.000, si no estoy mal. El máximo, sí. Máximo histórico. Entonces Sí. yo también diría que también por eso hay tantas personas y tantos traders que lo defienden, porque potencial sí tiene y sobre todo porque es algo diferente, pero no necesariamente las cosas diferentes funcionan, obviamente, porque están NFTs. los NFTs, exacto. Durísimo. Tulipanes También, Los en tulipanes. su momento. en su momento. La No, fiebre, y si la usted, fiebre del oro. no, y si Bretton usted, Woods. si usted se pone a pensar, por ejemplo, algo que yo sí considero que tiene muy mal el mercado de criptos es que crean cripto de cualquier cosa. Por ejemplo, eso es O sea, otra cosa. literalmente. Eso es otra cosa, porque, digamos, para complementar lo que sí quiero, lo que yo digo, porque yo quiero saber su opinión, es todo parte de hacer una moneda descentralizada, que no dependa de una política monetaria y no dependa de un país, ¿sí?
Pero como no hay regulación, eso permite que cualquier cosa salga, como yo no me acuerdo, como Dogecoin, por ejemplo. El Jesus Coin. Severo Dogecoin. meme. Hay una moneda llamada Un ya meme Jesus Coin. oiga, yo me voy a burlar de los criptos y esa vaina se valorizó un montón. Ujú. Elon Musk tuiteó esa vaina y se volvió loca. Sí. Opere eso. Va de Pero es seguir. como, o sea, no va como en contravía a veces, listo. Uno quiere que no sea centralizado, pero eso también permite que no se pueda tomar de una manera seria porque, o sea, yo quiero preguntar también, a ver si, así también como paréntesis, es qué cosa que esté descentralizado funciona en el mundo, que no tenga una regulación. Bueno, en teoría Forex es descentralizado, porque claro, cada moneda per se sí tiene su banco, pero el mercado en sí no. Igual los forwards, o sea, mercados descentralizados sí existen. Forwards. Los Pero- forwards de cualquier cosa. De- Los futuros son centralizados, los Pues forwards bueno. no. Ok, Es un sí. contrato. Son contratos bueno, entre dos entre dos particulares, partes, sí. así que no diría que algo descentralizado no funcione exactamente. No, pero yo no me refiero al tema descentralizado, sí, sino al tema de la regulación. O sea, porque listo, puede que no esté, o sea, está descentralizado, pero la regulación en el tema de Sí, monedas sí está. hay. Bueno, sí, hay. existe. Informal también, porque También. son derivados. O Sí, sea, de hecho uno contrata hay entidades que se dedican como a asegurar ese tipo de y productos. hay una cleaning house también. Sí. O no hay cleaning house oficial. O sea, usted más bien lo que hace es contratar a una tier party para que, Para que- funcione como un seguro. Exacto. Porque si es un contrato y si usted no cumple el contrato, pues Ujú. chao. Pero Bueno, me refiero a precisamente esa es la paradoja, porque esa es la premisa. Sí. Algo descentralizado, algo nuevo, algo sin autoridad. Entonces, ¿cómo le vas a quitar esa premisa que es la base de la creación Sí. de las criptomonedas? Ajá. No se la puedes quitar. Si se la quitas, entonces ya no son criptomonedas. No, sería otro activo son normal. otro tipo Sí, pues de como activo. por ejemplo lo que intentó hacer Venezuela con el petro. Claro. Lo que se llama. No, sí, yo entiendo eso. Si no me preguntaba, nada que sea como anárquico funciona. Tiende a no funcionar. Pues tiende a no funcionar. O sea, de hecho, o sea, si ustedes se ponen a pensar, a veces las embarradas que ha tenido el Bitcoin son por culpa precisamente de que no hay control de nada. FTX. Entonces todo el mundo puede hacer lo que se le pegue la gana. O sea, de hecho a veces tanta volatilidad y que de pronto muchos traders pierden mucho dinero muy rápido porque se vuelve todo el movimiento muy rápido, es por culpa de ellos mismos, porque todos están ahí dándole durísimo, no hay control de nada, no hay control de transacciones de nada, entonces el precio se vuelve loquísimo en cualquier momento. No digo que eso sea malo, pero literalmente es un activo que funciona por lo que la gente cree que vale y punto. O sea, de hecho es el activo el más natural que hay en el mundo, se podría decir. Pero digamos, con lo que ustedes están diciendo, se podría llegar a interpretar que entonces el Bitcoin no sirve o que incluso has tenido ciertos tropiezos grandes, Sí. pero entonces es debatible en el caso de que, entonces, ¿por qué vale 62.000? ¿Se podría considerar que un activo que Especulación. vale 62.000 fracasó? Sí, los tulipanes valían más que una casa Que o una una casa fábrica. en su momento. Claro, pero en su momento es una burbuja que ya explotó. Ustedes están diciendo entonces Claro, que el pues se Bitcoin demoró. es una burbuja que va a explotar. Puede ser, sí. Sí, o sea, pues eso es lanzar una moneda al aire, o sea, porque no, yo no digo que no funcione, porque tiene sus funcionalidades. O sea, por ejemplo, en finanzas es una locura el blockchain. Sí. Sí. O sea, en tema de Súper. seguimiento y O sea, de seguridad, hecho la tecnología vale o mucho. sea, la tecnología vale mucho. Pero para mí es un tema especulativo, porque no sé, o sea, cómo algo vale $62.000 que realmente a ti no te permite hacer transacciones de una manera tan fácil o que no te permite Pagar cosas tan pagar fácil. cosas tan fácil. No Sí, le porque, por paga ejemplo, dividendos. digamos, yo digo eso, o sea, obviamente existe el tema de los sistemas y todo eso, pero las monedas también tienen una cosa que es que no tienen unos valores muy grandes, como por ejemplo en Zimbabue, que un billete de $1 trillón es como Porque 5 eso no dólares. sirve como una moneda. Porque mentalmente a la gente no le sirve. Entonces, si por ejemplo tú quieres comprar un café y el café vale $1, o sea, hacer la conversión de Bitcoin a dólar es Sí, o sea, es muy complicado. Es una locura. se vuelve muy difícil tú llegar a un Juan Valdés que se llama aquí en Colombia Los Cafés Exacto. y comprar, ay no, deme un Sí, mira, tinto que te va a vale pagar. Te va a pagar con 0.00000. un Satoshi. Nota aparte, tinto en Colombia es café, Es no café. es vino. Sí, un Listo, Satoshi. ya, continúa. Café americano. tiene sentido. Que es lo que estamos tomando, no es alcohol. Ojalá, no mentira. Y lo que pasa también es el tema de, o sea, eso es muy válido, por ejemplo, lo que dice usted, porque no es práctico, ¿sí? Y de hecho, cuando uno maneja transacciones de Bitcoin, uno se raya mucho la cabeza porque es súper impráctico usted ver 0.000 de algo que le va a llegar a su billetera y no sé qué. Y yo creo que un error garrafal que sí pasa ahorita mucho es, pues, es el mismo tema especulativo.
O sea, si estamos hablando de un activo en el cual todo el mundo lo está comprando para esperar a que suba dinero y con ese dinero lo cambia por dólares y ahí sí compra cosas, pues está mal, de fondo. O sea, es literalmente como un activo cualquiera especulativo. O sea, no es un activo que una persona va a decir, sí, es que yo voy a tener bitcoins en el futuro porque con eso me va a comprar, con los bitcoins me va a comprar mi casa. No. O sea, seguramente lo va a cambiar por dólares o por algo para comprarse una casa o algo por el estilo. Entonces, puede que por eso incluso valga tanto. Porque si hay una ola y hay mucha gente interesada en una ola, pues se sigue sumando gente y sigue sumando gente y sigue sumando gente por popularidad. Eso no significa que el activo sea súper útil ni nada por el estilo. O sea, la falacia también es considerar que un activo por su precio, porque entonces si una acción vale mucho, es muy buena, no necesariamente. No ¿Sí? necesariamente. Lo que No pasa es que necesariamente. históricamente tiende a veces a coincidir. Sí. Pero no Pero necesariamente, entonces me surge una pregunta bastante interesante para Julián. Dime. Con lo que estás diciendo, esa sería una característica en común con el oro y Sí. por eso se podría llegar a considerar un activo refugio online, el Bitcoin. Sí, en parte sí, porque yo considero que de pronto lo que sí puede pasar es que si haz de cuenta que nosotros estamos ahorita, digamos que mañana todo se va al carajo. Entonces empieza a caer Estados Unidos durísimo, empieza a caer Europa durísimo, Asia durísimo, entonces eso se crea pánico porque todo el mundo está ahí metido y se crea pánico. Entonces yo diría que pueden pasar dos escenarios que los dos son supremamente drásticos. Todo el mundo dice, oiga, de pronto el Bitcoin no tiene nada que ver con estos mercados, es algo diferente, es algo que nadie controla, entonces me voy a guardar ahí un rato esperando a que todo esto se totee. O puede pasar al revés. Porque la gente dice, si todo esto se está cayendo, pero El es que Bitcoin todo esto es más seguro que el Bitcoin. Sí. Entonces, no sabría decirle cuál de los dos escenarios puede pasar. Sí, aunque por ejemplo, bueno, o sea, por ejemplo, haciendo la comparación, eso, pues el Bitcoin y el oro a la larga no sirven para mucho, solo para guardar valor. Sí, no tiene un uso real. Pero, por ejemplo, hay un tema por ejemplo, en un colapso así del sistema, digamos, se acaba el mundo, se acaba el capitalismo. No, pero eso ya es. Va- Eso ya se fue por ¿Viste allá. Fallout sí. últimamente nos y van por a eso nos van a el gobernar los escenario? chinos. No, o sea, y- yo me refería a que se cayó la casa. No, que nos vemos por allá a otro Ah, planeta. yo sí estoy siendo un poquito exagerado. Fallout. Sí, bueno, estamos pero en worst época de case scenario, Fallout. listo. Exacto, o sea, exagerado. Lo que digo, ¿no? Vamos a hablar chino. Listo. ¿Listo? Listo. Hay un tema que se lleva mucho el Bitcoin, a diferencia del oro, es que por ahí todo el tema de mercado negro, drogas, tráfico de personas. Eso es súper pesado, de hecho. Es un tema de suministro de mucho dinero hacia Bitcoin. Y eso, en cierta medida, le da más estabilidad que, por ejemplo, una empresa. Seguramente. Porque permite que haya un flujo de efectivo de un montón que de está todo el fuentes. tiempo. Que está todo el tiempo. Y a diferencia de, por ejemplo, o sea, digamos, yo les quiero hacer un caso, digamos, comprar una acción de Apple es fácil y no es fácil. Sí. Hay muchas empresas que Sí. lo permiten, pero no sé, no desde todo el mundo se puede comprar una acción de Apple tan fácil. Si yo soy gringo, o estadounidense, perdón, es fácil porque es mi país y es mi bolsa y bla, bla, bla. Sí, pero si lo está puedo por hacer. fuera no es ¿Sí? fácil. Pero si no es fácil, no es... Para si es por nosotros fuera, los no. latinos. Para los latinos, para algunos países europeos, Nosotros los africanos. latinos que estamos aquí. Sí, pero no nuestros- puede comprar el derivado. Sí, bueno, un CFD, por ejemplo, pero relativamente hablando, Bitcoin sí es muy fácil comprarlo en cualquier parte del mundo. Sí, eso es relativamente. verdad. Es verdad. Sí, eso es relativamente. verdad. Entonces, eso incluso le da una ventaja sobre el oro para temas de refugio. Claro, porque es más fácil comprar Bitcoin que oro. Además es otra cosa, o sea, comprar oro es difícil y además la mayoría de la gente ni siquiera compra oro, compra es el futuro del oro. Sí, o sea, si usted se pone a comprar oro físico es carísimo, porque te va a comprar ciertos gramos, o sea, es muy caro. No, pues O gramos. lingotes. Sí. O, No, pero eso ya es muy caro. O lo que se le olvida a la gente, ¿no? El almacenamiento, la seguridad. Bueno, sí, Sí. yo tengo plata, voy a comprar lingotes. Tengo 10 ¿Y dónde lingotes los va a de guardar? oro. O sea, piensen, Toca ¿dónde los va a guardarlo en guardar? un banco. Sí. En una caja fuerte con soldados. y con el tema del apalancamiento financiero, si un banco se quiebra, pues no le van a volver su oro. No, seguramente no. Es verdad. O sea, por eso digo que Obviamente, última cosa antes, perdón interrumpirlo, también hay un montón de estafas en criptomonedas y ya, no voy a decir nada más. De Durísimo. distribuidores, ¿no? De proveedores. Sí. FTX, el último caso gigante. Y es que a mí, por ejemplo, ese caso me parece grave porque es que estamos hablando de alguien que era igual de grande a Binance. O sea, Sí. no es cualquier... como el que les Entidad contaba yo, no. que- O sea, ese sí era muy, muy grande. O sea, no era... O sea, es muy grande. Es que, de hecho, de ahí viene como también un problema, porque si vemos el Bitcoin como un activo refugio, Sí. que los activos refugios se llaman así porque los usamos cuando estamos en pánico. Porque es muy seguro. Prefiero el yen. Exacto. Prefiero el Sí. yen. Yen es súper bueno. de hecho. No, no les- Pues sí, porque Japón lleva mucho tiempo en O sea, el yen es muy deflación estable. y aún así siguen. Pero bueno, si hablamos de este activo como un activo refugio, pero resulta que entonces ni siquiera sé dónde comprarlo
o dónde tenerlo, Sí. o que mi billetera no entiendo cómo funciona, o que si tiene un código o no tiene un código, ya no se vuelve tan refugio. Sí, pero yo, por ejemplo, hago la pregunta aquí suspicious de... ¿Y la gente entiende realmente cuando el tema del oro, cuando compra un futuro de oro? Yo creo que la gente en general va a entender lo mismo de un futuro de oro a comprar una cripto en una wallet. billetera. Para una gente normal. O sea, a mí todavía me cuesta un montón el tema de, bueno, los futuros como concepto de yo voy a hacer una cobertura o bueno, se va a ejecutar el contrato en un tiempo, ¿sí? Pero ejecutar un contrato de verdad de futuros es más complejo de lo que uno cree. Es muy complejo. Si usted se pone a pensar, de hecho, operar futuros en sí es complejísimo Es muy porque complejo. usted está operando por medios de los contratos que están abiertos. O sea, Exacto, eso no tiene exacto. sentido. Entonces, Sí. no sé, o sea, que sea complejo y lo mismo el tema complejo del Bitcoin, para mí es igual de complejo. O sea, a menos de que yo tenga la posibilidad No, pero de ir a comprar oro físicamente, también hay, por ejemplo, un problema. Precisamente al Bitcoin, seguramente en el Bitcoin habría muchísimo más capital si hubiera alguna regulación de alguna manera, porque eso sí prohíbe mucho. pero eso nunca va a pasar. Por eso. Pero eso sí prohíbe mucho que los duros grandes sí puedan invertir ahí. Claro. Eso Bueno, sí es un problema. De hecho, eso también iba a ser mi siguiente comentario, que efectivamente para muchas personas, de hecho, personas que están con nosotros o bueno, que están trabajando en Tickmill, llegan clientes y dicen, no, yo tengo futuros de oro o yo estoy operando oro, yo tengo oros. Y pues es como, no, tú tienes un CFD. El derecho, tiene el derecho. Ah, no, pero es... Tienes un CFD, Sí, que es un CFD. derivado del futuro, Peor. e incluso muchas personas que han intentado operar futuros tampoco entienden ese concepto, etcétera. Pero entonces mi siguiente comentario iba a ser que al menos los brokers financieros están regulados. Sí. Entonces, imagínate, si hay estafas con brokers que obviamente no están regulados y lastimosamente muchas personas caen en esas estafas porque pues, sí, o sea, esos brokers no regulados hacen ruido en el mercado, promociones, sí, chambonadas. En Colombia le decimos chambonadas. No, se Cualquier ve. clase de Se ve cosas, un montón. pues en Bitcoin mucho peor. Y Sí. digamos, para Colombia no es ajeno. Aquí en Ibagué, acuérdense que fue una de las mayores Sí. estafas donde cuando Julián y yo trabajábamos como analistas hace algunos años, ¿recuerdas que nos decían, miren, tengo Bitcoin y sacaban una moneda? Sí, sacaban y una las moneda. personas Eso fue re estaban... loco, eso fue re loco. Las eso fue re personas- loco. Una moneda, sí, era Eso re pasó loco. mucho y no Y solo en las- Colombia. Entonces, ¿cómo así que No, tiene yo sé Bitcoin? que no, No, solo era en por Colombia, aclarar. pero estábamos en Ibagué Sí. y de hecho uno de los que estaban estafando era de Ibagué, lastimosamente, pero obviamente no es como que, sí, lastimosamente. Y nosotros eran como, no, pero es que es digital. No, digital sí, digital también, pero mírala. Y entonces realmente siento que estafas van a haber en todo lado Seguramente porque... Sí. La educación financiera es primordial y bueno, si no se entiende, y sobre todo este tema es muy complejo porque incluso cuando estábamos en la universidad y cuando yo veía clases en la universidad, habían personas financistas que no entendían cómo funcionaba este mundo. E incluso ya con todos estos años de experiencia, hay muchas cosas que es como, ¿qué? ¿Que los bloques qué? Que como así 210.000 bloques para un halving, ¿qué significa eso? Porque aparte también tiene mucho que ver con algo tecnológico, Sí, porque con algo te de empiezan a hablar que programación. el hash rate, que la velocidad de minado, que no sé qué, y uno, Exacto. pues, se vuelve Y uno es loco. como, ajá. Y entonces que los Y entonces que hay mineros... tenedores, entonces un Bitcoin sale un tenedor y salen criptos pero más por baratos. ejemplo, o sea, digamos, relacionado con lo que ustedes están hablando, el tema de la complejidad, la gente no tiene, perdón la palabra, ni puta idea cómo se extrae el oro, igual invierte en oro. O sea, Sí. yo no creo que un inversionista de oro no me diga, sí, mira, entonces va a Sudáfrica, por ejemplo, donde más oro se En saca, Australia. o a Australia, y le diga, no, sí, mira, es que la máquina tal va y coge y extrae el oro de esta manera. No, marica, a nadie le interesa, o sea, no es que a nadie, pero el tema técnico para invertir no es necesario. Pero lo que pasa es que, digamos, en ese caso el oro es un mal ejemplo porque el oro no depende tanto de eso. ¿De O qué? sea, el precio del oro El no precio. depende tanto de la oferta de oro Pero ni... en parte sí, porque es un tema de costo. O sea, No, pero no depende tanto de la pero oferta. para los productores sí, claro. Para ellos sí. Por eso, pero es en que el mercado, ¿cómo pero es que la funciona el oro? oferta, No. pero es que la oferta siempre sí o sí va a afectar el precio. En el oro no. Es imposible que no. En el oro no afecta O tanto sea, el- usted me dice el- que el la precio. teoría de la oferta no se aplica en el oro. No, eso afecta es lo que- tanto, no afecta tanto. Pero usted está diciendo que no. Ya Pero es es que diferente a decir no afecta tanto. Porque, o sea, no es algo... Si usted va a operar con oro, no es algo que usted tenga en cuenta O para sea, operar. según usted lo que me está diciendo es mañana dejan de producir oro y el precio no se mueve.
Porque no afecta. No, pero es algo diferente. No, se me deja decir que no afecta. Los ¿Sabe qué es lo que costos pasa? de producción no son Es tan imposible, determinantes es para el imposible, precio. es No son imposible, tan es imposible. En el oro no determinantes. pasa eso es porque el oro no es como el petróleo que funciona mucho de que como el petróleo se usa tanto, porque es que el petróleo se usa tanto, el oro como es refugio no tiene un uso tan real. O sea, es que el oro no sirve para nada. Bueno, para lo de los chips. El eso 1%, sí. ya. Entonces funciona muy diferente ese mercado, es por eso. El mercado de los metales funciona muy diferente por eso, porque como no tiene un uso práctico como el petróleo que usted va literalmente y tanquea carros o hace vainas, Ajá. el oro solo lo extrae y lo deja ahí. Entonces, no se tiene tanto en cuenta el tema de la oferta, es porque eso se mueve más por lo que esté pasando, porque es refugio. Entonces, si está pasando algo bien o está pasando algo mal, digamos, si el dólar se está yendo durísimo, todo el mundo se va a resguardar en el oro porque funciona como medio de cambio. No es que vayan a empezar a utilizarlo en empresas y demás. Y también pasa otra vaina, es que se extrae muy poquito oro anualmente, porque el oro es muy poquito. O sea, no hay tanto oro. O sea, la gente se imagina que Pero- hay como edificios llenos de oro, No, pero, no es hay que, tanto oro pero es en que, el por mundo. ejemplo, eso es otro tema. O sea, no se sabe ni siquiera realmente cuántas reservas y hay yacimientos de oro sí, hay. pero digamos, en este momento no hay tanto oro en el mundo. O sea, es como... En circulación. Ajá. Es como, literalmente yo alguna vez me vi una simulación y era como una pirámide ahí de oro en todo el mundo, no hay más, literalmente. Ok. Entonces por eso también se trabaja con cantidades tan pequeñas que se llama la onza Troy, que eso es nada, Sí, eso no es nada. nada, y es muy cara. Entonces, digamos, el oro sí es súper diferente en eso al petróleo, porque el petróleo, claro, todo el mundo está mirando lo que hace la OPEP, porque eso directamente Sí, pues barriles ya, producidos por... ya barre, o sea, barriles es por que día. se lleva todo. Sí, barriles Porque por si día. usted deja de producir barriles, pues todo automáticamente se va a poner más costoso. Porque ya es tema de combustible y demás. Sí, lo que yo digo es de la teoría económica, si dejan de producir más oro, Claro, va a pasar obviamente lo se mismo. dispararía porque ya hay una cantidad limitada y punto, pero, o sea, me refiero a que en el día al día, a día de que usted esté operando como con oro, usted no mira tanto el tema de la oferta. O sea, sí aumenta muchísimo la oferta, no es que, me uy, es refería a súper eso. importante, no. Yo no me refería a eso. Bueno, pero entonces aquí mencionan otro tema Quiero muy hablando del oro. interesante, porque de hecho, precisamente como la oferta es limitada, también eso ha generado que el oro efectivamente se vuelva refugio, Y que tenga más valor. que tenga más valor, que en algún momento las personas creamos y estemos casi seguras que se va a acabar la oferta del oro y entonces eso va a generar que se vuelva también un bien de lujo, bueno, y que se vuelva mucho más refugio. Y eso es algo que podría llegar a ser también una característica del Bitcoin. Sí. Porque entonces el Bitcoin, el protocolo del Bitcoin está diseñado para que haya un límite de Bitcoin. 21 Y millones, también por sí. eso está muy relacionado con el halving. Y digamos ahora con el halving, cuando decíamos al principio lo de la recompensa, básicamente cada 4 años se desincentiva a los mineros a seguir minando Bitcoin y con el fin de que pues efectivamente en algún punto pues, ya no va a ser rentable y en algún punto se va a cumplir el protocolo, en algún punto ya no va más o sea, ya no se van a crear nuevos Bitcoin. Entonces eso también podría ser una característica similar al oro. ¿Será eso suficiente para determinar que efectivamente es el activo refugio online o lo deberíamos tomar como algo completamente diferente a la oferta limitada de oro? Esa pregunta está densa. Tengo una pregunta antes de que responda, si quiere. Van 19 millones, ¿no? Más o menos. Sí, Bitcoins ya. pero ahí sí quiero hacer una aclaración. Como se vuelve, o sea, son particiones exponenciales. Supuestamente en 100 años se termina de minar todo el Bitcoin. Ah, sí. Al nivel que estamos minando ahorita. Ajá. O sea, en promedio. Ah. Claro, Entonces pero eso se termina en mucho tiempo. claro, se Pero puede es muy decir poquito lo eso, que queda. se puede decir eso, se termina en mucho tiempo, pero igual va a pasar con el oro, ¿no? No estamos diciendo que el oro se va a terminar Claro, sí. Sí. La extracción la de oro. extracción. ¿La extracción de oro? Extracción Explotación también se puede no, decir. bueno, de oro ya inmediatamente, sino que también efectivamente Sí. faltan años, pero es a algo, pasar. es un bien limitado. Finito. Es un bien finito. Ujú. A eso hago referencia. O sea, depende porque, digamos, yo por ejemplo pienso que a veces también las personas sí creen que las leyes de oferta y demanda son absolutas. Dicen, no, como es que se crea un producto y entonces si ese producto tiene cantidad limitada, eventualmente entonces ese producto va a valer infinito. Ujú. Y uno, según las leyes de oferta y demanda tradicionales, sí, porque ya no hay más oferta. Entonces solo se va a mover por la demanda y si sigue subiendo la demanda, pues eso va a crecer Sí, o sea, no hay indefinidamente. forma de que se frene por oferta. Exacto. La subida de precio. Ahora bien, puede haber oferta limitada de un producto que nadie quiera. Y eso no se va a significar que vaya a subir. Sí, lo que pasa es que para complementar eso, la tendencia muestra que la gente cada vez lo quiere más.
Pero eso puede cambiar. O sea, no podemos, digamos, que tomarla. O sea, eso de hecho se llama gambler's fallacy. De creer que lo que ha pasado va a seguir pasando. No, pero obviamente eso es un O bias. sea, si hay una tendencia, Pero yo no me puedo basar en. O sea, yo muchas veces me tengo que basar en lo que yo veo. claro, para hacer tomar una pronóstico. decisión. Pero entonces, digamos, con el Bitcoin es diferente porque de pronto ahorita hay mucha gente interesada, pero piense usted también que eso ya llegó a los oídos de muchas personas. Entonces necesitamos incluso que llegue a los oídos de más personas para que siga subiendo. No necesariamente. O sea, por ejemplo, eso. Puede que llegue al oído de muchas personas, pero hay una diferencia entre que yo escuche Y a yo lo tomar, haga. a Sí. tomar tomar una acción. decisión. Claro. O sea, se me hace que, o sea, a diferencia del oro, por ejemplo, o sea, el oro lo que lo ayuda muchísimo es su peso histórico. Claro. O sea, es que el oro lo llevamos utilizando milenios, literalmente. Pero a usted, ¿quién no le dice? O sea, les voy a decir una analogía bien pendeja, A ver. pero a ver si funciona. Ustedes piensen que hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, la gente adoraba el oro y no servía para nada. Sí. Pero se le dio ese valor histórico. ¿Usted quién le dice que el Bitcoin sea que nosotros en 4000 años en el futuro, la gente del futuro diga, vea a estos pendejos que les gusta No. el Bitcoin y decían que lo adoraban y no valía nada tampoco? Sí. Pero puede pasar, o sea, puede que, Es que sea también el puede comienzo. Puede ser que sea el comienzo. Pero entonces, según De- esa de analogía, esa duraría adoración del muchísimo. ¿Cómo? Según esa analogía tenía Sí, que pasar sí, no muchísimo nos vayamos tiempo. tan No, no, lejos. o sea, es una Pensemos analogía- es en una el analogía de- 2024. En el halving. No, pero es una Pensemos en el analogía 2024. de que puede pasar algo O parecido. sea, yo lo que digo es que las personas no deberían tomar que la oferta del Bitcoin No, eso sí es una limitada bobada, es una pendejada. sea necesaria para que el precio crezca a $1.000.000. Eso no funciona así. No, es que tiene 8 decimales más. O sea, el halving se puede pasar todavía muchas Exacto. veces antes de que llegue a es, cero. y lo que yo le digo es que puede haber oferta limitada de algo y si nadie lo quiere no va a valer, porque es que lo que vale es lo que el interés, o sea, es el interés que la precio gente le pone. relativo, el precio relativo, lo que yo estoy dispuesto a pagar. Y también pasa una cosa, o sea, también piensen que a medida que ha subido el Bitcoin, cada vez es más difícil que siga subiendo porque necesita acumular muchísimo más dinero. O sea, piensen que ahorita está en 70.000, que eso equivale 1.3 billones de dólares, que en inglés sería trillions, que eso es un huevo de dinero, ¿no? Entonces, para que lleguemos a 140.000 necesitamos 2.6. Ajá. Sí. Y para que lleguemos a $1.000.000, pues ya necesitamos como la mitad de la economía estadounidense. No, pero del PIB. La Exacto, economía estadounidense no es del el PIB. PIB. Porque, por ejemplo, eso es un error muy Del PIB común. anual. Por eso, pero eso es un error muy común. Porque a veces se estima el tema de la economía como el PIB, que es la variación de la economía de un año a otro. Sí. Pero no se sabe el acumulado hacia atrás. Bueno, el punto. no, pero Julián se refería al PIB. No, pero yo sí, por ejemplo, le preguntara Yo eso, te entendí. ¿Cuánto es el o sea, cuánto es el Producto Interno Bruto total producido en todos los años de Estados Unidos? No, Son es una cientos de cantidad, trillones. es una cantidad absurda. Entonces, dinero sí hay. Sí. Sí hay. Que sea la mitad del 50 del PIB y que usted diga, puta, es una locura también. Sí, lo que pasa es que dinero sí hay, pero también piense que está repartido en muchas cosas. Sí, pues edificios, O sea, casas, Y materiales. también piense que el Bitcoin sí tiene competidores, porque es que no es como si no existiera otro mercado. Es verdad. Sí, y todo el tiempo se están creando nuevos mercados. Eso también es algo que la gente se le olvida. O sea, pónganle que hace 200 años las acciones eran cero populares. ¿Las qué? Las acciones. La gente operaba mucho commodity. Muchísimo. ¿Hace cuánto? Hace 200 años. Ah, sí. Sí, es verdad. Pues, La gente era full commodities y las acciones eran el Bitcoin de la época. Esa vaina no vale nada. Aquí me voy a poner a invertir en una casa por allá en un garaje. Ah. Entonces, después de que las acciones se volvieron súper populares, entonces los derivados, las opciones y demás eran súper impopulares. Y así sucesivamente ha pasado Ajá. todo el tiempo. Ajá. O sea, esto no es algo nuevo. Siempre empieza a salir algo que como que es el boom, ¿no? De la época. siempre hay un activo nuevo. Siempre un activo nuevo. Entonces puede que incluso salga otro activo súper loco que le quite el trono de las criptomonedas. Eso también puede pasar. Sí, claro. Un activo nuevo que tenga que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial, que se cree, no sé, como tokens de inteligencia artificial, pero que solo funcionen para ese campo. Y una vaina así re loca puede estar saliendo también. Entonces, O incluso otras criptomonedas, porque de También. hecho también el Bitcoin, al ser la primera, como todo primer hijo, conlleva tiene los todos los traumas de errores. los papás Ok. y los traumas. Sí. Entonces, efectivamente, digamos, hay muchos problemas relacionados con el Bitcoin. o sea, yo Incluso, considero que hay criptomonedas mejores que el Bitcoin. por claro, ejemplo. No, hasta, hay, hasta el las mismo hay. halving es un protocolo, o bueno, en el protocolo del Bitcoin, este halving, esta limitación en cuanto a cuántas criptomonedas, a cuántas Bitcoins se pueden crear y todo, eso puede llegar incluso a ser un problema. Tiene muchas cosas en ese protocolo que Claro. se han ido mejorando con otras criptomonedas. Que Pero no aún se tenían así, en cuenta. aún Ajá. así el Bitcoin sigue siendo como la criptomoneda por excelencia, o al menos pues, estándar como hoy el de las Nikkei, ¿no? criptomonedas. Es como el Nikkei. Si uno quiere saber cómo le fue la sesión asiática, pues uno mira Uno mira el el índice, Nikkei, sí. que es el índice japonés.
Si uno quiere mirar cómo están las criptomonedas, uno mira el Bitcoin, ¿no? Pero es posible que otra criptomoneda le pueda quitar el papel, ¿cierto? De hecho, sería más viable el mercado de las criptos si otra criptomoneda le quitara el trono al Bitcoin. ¿Cómo Porque cuál? ¿Por qué? de pronto el Ethereum inclusive, ¿sabes? ¿La qué? O sea, el mercado de las criptos podría ser más viable si otra criptomoneda le quitara el trono al Bitcoin. ¿Por ¿Cuál? qué? Porque es que todas las criptomonedas están relacionadas con el Bitcoin. Sí. O sea, o Sí. la mayoría de las importantes. Obviamente por allá la Jesus Coin no creo. Ajá. Pero si usted se pone a mirar, o sea, usted haga el ejercicio de poner el gráfico del Bitcoin y poner el gráfico de top 10 criptomonedas y si el Bitcoin se está toteando, Sí. todas se están toteando durísimo. Sí. Sí. Y puede que no esté pasando algo muy malo dentro de esas criptomonedas, solamente que el sesgo del Bitcoin se traslada instantáneamente para todo el resto. Ajá. Y eso muchas veces las ha jodido. Entonces de pronto sale un proyecto nuevo que tiene que ver con Ethereum o algo por el estilo, y porque el Bitcoin en esa sesión pasó una estafa o algo así, se totea y eso hace que se totee el Ethereum por Ajá. la fuerte correlación que hay ahí. Eso sí es un problema. Eso es un problema de fondo porque pues que un mercado dependa solamente de un activo. Bueno, Se- pues sí, se- depende, se vuelve muy depende loco. mucho. Depende mucho, pero todos los mercados tienen un... Pero no activo solo uno, principal. no solo uno. Sí, no, obviamente no No solo, solo uno. O sea, Pero sí digamos, los importantes. mira el mercado de commodities. ¿Qué commodity depende de un solo commodity? Que un commodity... O sea, ¿qué resto de commodities depende de uno solo? No, ninguno. No, sí, no, son... Entonces no está, Pues no hay está común. insignias. Pues el petróleo, por ejemplo. Pero mírate... Pero no, pues, bueno, Sí, Pero la mira. soja ya no va. Sí, Sí, no. mira que el comportamiento del café Claro, pero es exacto. individual. Lo que pasa es que para mí el problema de las criptos relacionado con lo que usted dice es que todas sirven para lo mismo. O sea, entonces, ¿cómo no haber correlación si No. todas son monedas? Sí, pero es que también pasó algo y es que pareciera que el mercado como que se transformó a que el Bitcoin se volvió un índice de sentimiento. Entonces, si hay una persona en otra criptomoneda viendo que el Bitcoin está cayendo, le da miedo porque cree que en general la gente está desconfiando de las criptos y se va también. Sí, Entonces también puede estar pasando eso. sí, pero es que yo por eso le digo, o sea, hay criptos que son mejores que el Bitcoin para Sí, hacer lo que el lejos. Bitcoin quiere, pero ninguna cripto hace algo diferente. Bueno, de pronto Ethereum con el tema de los contratos inteligentes, que eso es otra cosa. No, y digamos que Pero sí. hay criptos que de pronto la blockchain funciona diferente y demás. ¿Sí me Sí, entiende? sí, pero a lo que yo me refiero es que igual a la larga todos funcionan para lo mismo. Sí. Todas. O sea, es el mismo principio, Es ¿no? el mismo principio. Sí, es el Entonces, mismo Solo que de pronto mejorado. la correlación no se puede desligar porque todas sirven para lo mismo. Claro. Pero eso es complicado también porque pues si al Bitcoin le empieza a ir mal, se lleva un huevo de criptomonedas, pues el mercado total se totea. Eso también es malo en temas de volatilidad. Sí, O sea, es verdad. Y también en temas de, digamos, si usted quiere ser un trader de verdad en criptomonedas, pues cómo diversifican las criptos si todos se mueven por una. Sí. Está jodido. Re jodido. O sea, le toca invertir en stablecoins, pero es que las stablecoins no se mueven nada. Entonces ahí también hay un problema. Precisamente, desde su nombre lo Sí, dicen. No, pues es que Monedas estables. Por eso precisamente si uno quiere diversificar es mejor diversificar en mercados. O sea, le toca es saltar de mercado. Porque de pronto usted, si coge un mercado tradicional financiero que ya exista, usted sí puede diversificar dentro del mercado. Sí, obvio. Porque, digamos, los Sí. 15 sectores accionarios que hay no se mueven igual. Es verdad. Pero porque se dedican a cosas diferentes. Por eso. Pero Pero lo que eso- yo- eso pero es lo que yo le me digo, refiero. pero las criptos no se pueden dedicar a otra cosa. Pero por eso sigue siendo un problema. O sea, si usted quiere ser full trader de criptomonedas, solamente de criptomonedas, pues tiene que ir a la misma dirección siempre. O sea, se va a ver así esté en Sí. Ethereum, o esté en Litecoin, o esté en Bitcoin, Pues va a de hecho pasar eso lo es lo que mismo. hacen, o sea, por eso es que buscan esas criptos que valen menos. Exacto. Para Porque tratar de pronto es ganar como un diga, poco más. No sé, yo creo que el Bitcoin se va a mover el 10%, pero si yo me meto en esta cripto es que me va Gano a mover el más. 300. Sí. Entonces puede ser bueno, pero también puede ser muy malo, porque Ajá. usted no tiene como una salida para otro lado y si todo en algún momento se empieza a totar re duro o al viceversa, pues usted está ahí en la bola y chao. Sí, pero por ejemplo, esa pregunta es interesante. O sea, ¿en qué escenario se puede mantener la confianza de la cripto si el Bitcoin se cae? No, Para es mí muy no hay forma. complicado. O sea, sí, O sea, también. Yo, por ejemplo, le puedo decir a ustedes como digamos, ¿usted cómo cree en el capitalismo si Estados Unidos se quiebra? No, no se puede. Sí, no. No se puede porque es el está mayor representante. directamente correlacionado, No no, hay forma. Es el no, mayor hay representante. manera. No hay forma. O sea, podría haber una forma. O sea, digamos, si un país grande dice como no, voy a empezar a aceptar Ethereum, ahí se podría estar cayendo el tono del Bitcoin. Ethereum. Pero no Pero sé, primero- porque igual también hay países que sí aceptan Bitcoin, Sí. como El Salvador, es un Ok. caso. Entonces... Caso muy particular. Sí, es un caso bien particular. Que hoy no vamos a hablar de eso, No. pero es un caso que Sí, existe. Sí, existe. Es real, Entonces... es plasmable. Pero, exacto, pero es tristemente complicado. en el sistema financiero mundial, o sea, va a sonar feo y de pronto me va a arrepentir de lo que va a decir,
pero a nadie le importa El Salvador. Y por ejemplo, si Colombia la legalizara, tampoco a nadie le importaría Tampoco. que Colombia la legalice. Tendría que ser un país de peso. Por sistema financiero internacional. Sí, triste y todo para nosotros los latinos, pues sí, no es No que tenemos seamos peso. tan O sea, importantes. de hecho, a mí me parece es una estrategia muy inteligente de Bukele para atraer bitcoins y tener, digamos, por así Atraer decirlo, capital. recursos. Eso es atraer capital. Inversionistas, Sí. exacto. Pero pues no importa. O sea, es como Ecuador que se dolarizó. Pues, que tengan dólares a nadie le importa. Sí, que no. haya perdido su moneda no cambió el mundo No, en nada. en nada, sí. Sí, ¿Mm? sí, Que muy sí. chiquitico para... Pero, o sea, sí, igual es interesante que hayan países que estén tomando por lo menos el riesgo Y esas de mirar a ver iniciativas. qué va a pasar, ¿no? Ujú. Creo yo. Y bueno, ya retomando un poco el tema, para no desviarnos tanto. O sea, para terminar, para mí sí es refugio, no como el oro. Ah, bueno, de hecho te iba a preguntar, esa era mi Sí, pregunta. no como el oro. Si es un Bitcoin versus oro, o más bien es lo que estamos viendo actualmente, que últimamente las gráficas se mueven casi que Sí, tiene iguales, correlación. tienen una correlación muy grande. Entonces, ¿es un Bitcoin versus oro? ¿Es este activo o este activo? O más bien, ya están funcionando igual. No, si mañana se tuviera todo el mercado financiero, subiría mucho más el oro que el Bitcoin. Muchísimo más. Uy, yo no estoy O sea, tan esa, seguro. Yo sí. esa correlación. Yo no O sea, estoy tú tan dices que seguro. esa correlación es más pasajera. Es una correlación porque temporal porque, es posible. de hecho, antes de las últimas 3 semanas, el Sí. Bitcoin estaba súper correlacionado era con la bolsa. Ujú. Es Y lleva verdad. 4 años haciendo lo mismo que, o sea, Estados Unidos crece, el Bitcoin crece, Estados Unidos baja, el Bitcoin baja. Entonces, ahí perdió mucho el tema del activo alternativo. Y en una situación de pánico, pues no creo que JP Morgan se vaya a comprar Bitcoin sin oro. Entonces, todo el capital se va a ir durísimo al oro. Re duro. Es verdad. Bueno, y ahora tú, ¿por qué es la dices verdad, que no? Aunque, o sea, eso es verdad, pero uno de los, o sea, los mayores compradores últimamente de bitcoins, bueno, directamente bitcoins no, de ETFs de bitcoin son los fondos. Claro. Pero es eso, son derivados Pero- de Ah, Bitcoin. pero porque lo pueden por regulación también. Pero, Diego, Claro. usted siéntese, siéntese en en un regulaciones más fondo. laxas sí lo hacen. Pero siéntese en un fondo y le dicen, bueno, hay 2 opciones de comprar activos refugio. Uno tiene una volatilidad diaria del 5% y otro tiene una volatilidad diaria del 40%. ¿Cuál compra usted? Depende del riesgo que yo quiera, porque si yo digo... En una situación de riesgo, o sea, se En están cayendo las fondos. Usted quiere preservar capital, usted no quiere ganar. Sí, yo sé, preservar haría? capital. ¿Yo? Sí, O sea, obviamente me iría más por el tema del oro porque es una volatilidad menor. ese Ya, es un ese problema es- gigante. Sí, Sí. sí. Ese es el problema Pero principal. eso no significa que el Bitcoin no pueda ser refugio. Pero yo lo que dije fue ¿Que que compraría el oro más? va a subir más que el Bitcoin. No que el Bitcoin no vaya a No, subir. para mí no puede ser porque si es más volátil tiene que subir más el No, o Bitcoin. sea, en términos reales. O sea, en cambio de precio, o sea, digamos, para que, no sé, si se duplica el oro, no creo que se vaya a duplicar el Bitcoin. Ah, No ok. creo que se vaya, o sea, no creo que el Bitcoin vaya a saltar. Mañana se quiebra todo. No creería que instantáneamente el Bitcoin saltara de 70.000 a 140.000 dólares mañana. El oro de pronto sí. Ok, Bueno, yo porque Todo el entiendo, mundo se entiendo va. un poco. Eso es una vaina loca. Sí. Lo que pasa es que el oro es loquísimo. Si usted ha mirado las crisis, el oro es loco lo que pasa cuando hay una Sí, pero crisis. antes Sí, es verdad. no había una crisis con las criptos en funcionamiento. Funciona. Claro, pero lo sigue molestando el problema de volatilidad. Si precisamente está viendo una crisis, la gente lo que menos quiere saber es de volatilidad. Y entonces van a ¿En temas comprar de como crisis? locos oro. Sí, claro. Y ahí pues va a haber volatilidad en el oro, pero pues porque ya hay miedo. O sea, en el miedo la gente se vuelve muy irracional. También pasa eso. Y van a optar por lo Eso conocido. mismo puede hacer que la gente compre criptos. Es Sí. irracional. Sí. Sí, Pero de sube hecho, menos. yo entiendo a Julián, pero también estoy por un poco por el lado de que no necesariamente es un versus de oro versus Bitcoin, sino que prácticamente los dos van a estar funcionando como activo refugio. Exacto. En ese Que el punto sí. Bitcoin ha dejado de ser ese activo alternativo, etcétera, 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 sino que en verdad ahora es casi que un refugio y es todo lo que no esté relacionado al dólar. Y Ujú. entonces si hay guerra, si hay inflación, si hay X o Y cosa, sí voy a preferir Bitcoin. Y también por lo que dije, ¿no? Es ese tema de popularidad que tiene de soy Súper alternativo, soy... Es súper popular. es algo diferente, no necesito de un banco. Aparte que eso es un tema bien importante. ¿Qué? Hay muchas personas que no quieren que su dinero pase por los bancos, no es necesariamente de una manera ilegal, sino... De O sea, estabilidad, Y porque tiene menos costos. Ajá, estoy hablando de por cosas ejemplo, legales. Por ejemplo, yo le pregunto a usted eso, Ajá. el tema de se cae todo, si se caen los bancos, no le van a dar su oro. No. Los Bitcoin de nada. pronto sí. Sí, de hecho, sí, porque es que usted los tiene. Exacto. O sea, es que usted tiene ese código.
tienes Exacto. tu O sea, billetera. Si usted tiene el código, ya. O sea, y de hecho, pues puede El utilizar. problema es que después no los puedes retirar. No, usted puede utilizar una cold wallet, que es una billetera no conectada en la red y ya. Sí. Y es como guardarlos en una USB, pero hay un servidor especial para Sí, eso. por eso. Pero entonces, De por hecho, ejemplo, en el tema de seguridad, las es más criptos son seguro. súper buenas. de hecho, hay otra cosa. Las criptos a usted sí le permiten que sea 24/7, el oro no. Sí, también Exacto. eso es súper chévere. No sé, se acabó el mundo el sábado. Usted sí puede invertir en cripto. En oro no puede. hasta No, que no, abra no el podría. Exactamente. Sí, un trader retail como pues O podría pasar incluso nosotros la inversa. no. O sea, piense también que en periodos en donde hay market stress, o sea, es mucho estrés del mercado, el Bitcoin se totea. Sí, claro. En el 2020, por ejemplo. Pero eso también se va a ver reflejado en los otros activos, porque ya sea que el mercado esté cerrado, el pánico va a quedar ahí. Ujú. Y acuérdate, o bueno, para los que nos están viendo, el mercado realmente nunca se cierra al público, pero el mercado nunca se cierra Sigue ahí. como tal. Sí. El mercado sí sigue abierto. Y finalmente sí se va a ver, o sea, si hay una caída, pues el gap sí va a El gap. existir. Sí, durísimo. La vela bajista verde horrible que no nos gusta va a existir. Bueno, es que estamos en corto, pero va a existir. Entonces, o sea, sí es verdad que tal vez vemos reflejado ese movimiento más rápido en el Bitcoin, pero yo no diría que solamente el Bitcoin es el que se va a totear y que los otros activos no se van a ver No, afectados. todo, o sea, Pero- a lo que yo me refiero es que, digamos, cuando hay situaciones como que la gente tiene mucho miedo, el Bitcoin hace el revés, o sea, empieza a bajar durísimo junto con los otros activos en vez de funcionar como refugio. Pues, bueno, sí. tiene como sus momentos porque hay periodos en donde hay mucho market stress y el Bitcoin sube durísimo. Y hay otros en donde hay el mismo market stress y el Bitcoin baja durísimo. Entonces también es como que muy... O sea, eso también pasa porque es muy joven. Entonces la gente no sabe cómo asociarlo como, no, digamos, el oro en el 29 hizo esto y en el 2008 hizo esto, pues el Bitcoin no estaba ahí. Entonces el Bitcoin no sabe cómo relacionarlo muy bien con eso. Aunque yo también diría que no necesariamente eso lo elimina para ser un activo refugio, porque digamos, no necesariamente el yen y el oro siempre suben en momentos de Sí, pánico. no, de hecho lo hacen después. Incluso el dólar es un activo refugio también. Pero temporal. Entonces, temporal. como el activo refugio, o sea, como el dólar es un activo refugio, si el dólar es el que está fuerte, digamos, los activos refugios que no, son los convencionales como el oro y el yen, entonces están bajando. Claro, Entonces por el yo dólar. no creo, entonces no creo que sea algo que lo quita como un posible activo refugio. No estamos diciendo que sí sea, pero es muy posible que sí esté siendo el activo refugio online por excelencia, pero que no funcione siempre como refugio, no creo que sea una característica para decir, no, efectivamente Claro, no es refugio. y eso es muy válido porque, de hecho, los activos de refugio no siempre funcionan como refugio. No, O sea, pero no el 100% de las veces. es O que si sí, no, sería muy fácil. Es que si algo hiciera 100% hedge, Sí, sería muy pues, fácil. siempre la Y, gente y lo, invertiría y en lo que eso. yo sí considero que puede pasar es eso mismo. O sea, no sabemos bien en un periodo de market de estrés cómo puede reaccionar la gente en ese momento. Si es o sea, el problema que yo veo en el Bitcoin es eso. O es comprando mucho o es vendiendo mucho. No hay puntos medios. Porque el Bitcoin sí suele ser muy así. Sí, y miren, tenemos aquí Andrés Díaz, hola Andrés Díaz, nos está diciendo, en estos casos de activos anteriormente mencionados, por ejemplo, el sábado se adelantó el movimiento del oro en PXG y XAUT, Sí, lo cual Sí. es verdad, entonces Sí. es eso. Es como... pero correlación sí tienen. Y sobre todo en las últimas 3 semanas. Y eso extrañamente lo comenzó el tema de... Primero que empezaron otra vez a hablar de Ucrania y lo de Israel lo complementó. Sí. Durísimo, durísimo. Porque antes estaba con la bolsa ahí Por eso, igual. pero de hecho que te dan correlación confirma más que se está comportando como un activo refugio. En esos momentos En sí. este momento sí. Pero es que ha habido momentos donde no ha pasado así. O sea, Sí, usted no pero me es estaba que- escuchando. Como No, todos, sí, como yo todos. escuché El 4 yen- años. Yo el escuché yen a 4 veces, años. el yen a Pero que veces se no haya movido funciona. 4 años como el mercado. Porque y de ahora hecho, se esté moviendo porque como de un hecho refugio. en 2020 pasaba lo contrario. El oro estaba subiendo durísimo y el Bitcoin estaba cayendo durísimo. Sí. En ese Sí. momento. Pero era cuando estaba pasando. O sea, teníamos que testear también cuando esté pasando. Porque ahorita, por ejemplo, la bolsa ha corregido, pero no es una corrección que uno diga que es No, catastrófica. pero está corrigiendo. O sea, O sea, es una corrección normal, de hecho. Porque pues llevaba 4 meses subiendo sin parar. No sí, había sí, sí, semana bajista. obviamente es el tema de cómo se mueve Estaba una acción, agotado, estaba agotado el cómo se precio. mueve una gráfica y el tema de, bueno, que se cansan los compradores. Estaba agotado el precio. Y está agotado, sí. Pero no es una corrección de crisis totalitaria, no, todavía no. O sea, No, estamos no se lejos sabe. Sí, de es eso. verdad, es verdad. No se Es sabe. muy probable que no. Sí, Es muy no, probable que no. pero no se sabe. Sí, no se sabe al 100%, pero es probable que en ese momento me atrevería a decir que no. O sea, mañana no va a amanecer una gráfica que borre el movimiento de 3 años, no creo. En este momento. No, igual lo detienen por volatilidad, no Sí. se puede.
Listo, y entonces ya para ir concluyendo un poco, ¿cómo esperarían que este halving afecte al Bitcoin? Donde, digamos que por primera vez en algunos años, las opiniones están súper, bueno, son distintas las opiniones. Hay algunos que van a decir, que dicen, se va a comportar igual, va a seguir subiendo, como en otros halving, y ya hay cada vez más fuerza de personas, de analistas que dicen, no, hasta aquí llegó, se va a caer por la oferta, por todo lo que está pasando en el mundo, por las crisis económicas, por las posibles guerras que están pasando en el mundo. Pues yo, por ejemplo, considero que tiene la oportunidad de volver al máximo histórico incluso, más no ir muchísimo más allá porque mucho de ese halving ya se descontó. Muchísimo. Muchísimo de ese movimiento ya se descontó con el movimiento que tuvimos hace 3 semanas, muchísimo. Sí, estoy de acuerdo. Y eso se ve, o sea, yo sí considero que por la euforia del momento, sí puede incluso volver a llegar a los 73.000 y de pronto hasta los 75.000 sin problema, pero como mucha gente dice, por ejemplo, que va a llegar instantáneamente a los 100.000, no, en este momento no creo que le dé la volatilidad para llegar hasta allá. No. Y mira, aquí Andrés Díaz otra vez nos comenta algo muy interesante, que de hecho no hablamos tanto de esto hoy, pero dice, es que el caso ahí se ha aprendido, es que la idea no es moverse 100% al Tether, si se está en Bitcoin, sino ir a refugios como el oro, pero el oro tokenizado de estas empresas, XAUT Eso también es otro y Paxos Gold. Y la verdad, sí, no lo mencionamos tanto, pero claro, también el tema. oro De todo. se ha tokenizado. Sí. Entonces, es que es un mundo totalmente diferente. Ay, es muy y amplio. siento que estamos también como en esa edad, porque la edad también influye mucho, en donde no necesariamente, o sea, pues somos jóvenes, pero también es una edad donde nos gustan las cosas físicas, por lo que nuestros papás y abuelos nos enseñaron, Ujú. pero también somos digitales, pero no tanto como los chicos de 15 años. Entonces es un Entonces la poco... solución es tener una moneda física del Bitcoin. Entonces la solución es tener ojalá fuera eso, ojalá fuera Bitcoin y eso. oro. Es que tengo un Bitcoin. Increíble. Ajá, y otra cosa que de hecho sí lo mencionamos anteriormente, él nos dice, y sobre el halving hay que tener en cuenta las capitulaciones, que era lo que estábamos hablando Sí. al principio, bueno, antes del podcast de hecho, y que los mineros que apagan equipos porque se incrementa la dificultad y la reducción de recompensas. Y sí, al principio, Andrés, hablamos un poco sobre esto, porque efectivamente la se me olvidó hablar. El market cap. Repiensa. El market cap es algo súper importante a tener en Sí. cuenta. Y pues esa reducción de recompensas efectivamente va a hacer que los mineros no Que sean... muchos mineros salgan. Muchísimos. O sea, Porque es muy caro minar Bitcoin. sí, no, es que se vuelve muy costoso. Y ahí es donde radica el tema de lo que hablábamos anteriormente de, bueno, es que el precio del costo de minar un Bitcoin se puede subir a $70,000, $80,000. Claro. Y eso en parte puede llegar a arrastrar que el precio se suba. Aunque yo soy de los que cree que en el corto plazo, o sea, corto mediano plazo, va a bajar. ¿El precio de Bitcoin? El precio del Bitcoin va a Puede bajar. que pase, sí. Es que incluso. Yo sí mu- creería que va a subir. mucho Yo del- siento que hay mucho hype. Mucho del movimiento que se dio cuando llegó a 73,000 fue una combinación entre euforia e intentar descontar el halving. Literal. Mucha gente que quería entrar antes de. Entonces Ajá. puede que mucha gente que quería entrar ya esté adentro. Ujú. Entonces Sí, es verdad. no debe faltar tanta gente por entrar. Sí, obviamente saber realmente cuánta gente va a entrar o no va a entrar, pues es Eso fue difícil. complicado. Pero es que realmente si ustedes se ponen a pensar, el tema del halving lo que realmente afecta es la oferta, no la Ujú. demanda tanto. Literal. Sí, es verdad. Y es ese tema de, bueno, o sea, a la gente que mina le van a pagar la mitad ahora por el tema de la construcción del bloque en la red. Eso va a hacer que, listo, sí, se va a volver más limitado, entonces si yo tengo activos, si es más limitado, va a valer más, pero realmente va a afectar mucho la oferta y también va a afectar mucho la red. Y eso incluso puede hacer que se pierda mucho interés en el Bitcoin y por eso mismo puede pasar de que incluso el precio comienza a bajar. Porque, la gente pierde el no, y interés. póngase a pensar usted, Diego, que digamos que hagamos un escenario catastrófico. Mañana o pasado mañana, que es cuando ocurre el halving, se sale el 80% de mineros del Bitcoin. Ujú, Y la red empieza a funcionar desastrosamente y muy demorado. ujú. O sea, la gente se la va a pelar eso. O sea, va a decir como, no, esto ya no es práctico. Sí, no sirve. No es práctico, no me sirve tener mi dinero acá, o voy a usar otra cosa, otra red, otra vaina. Entonces porque a mí se me hace que las criptomonedas, esas leyes de oferta y demanda que se crearon con la economía tradicional, no funcionan tan así. O sea, tienen sus variaciones, sobre todo en las criptos. Claro, también podemos estar equivocados y el lunes están $100,000.
Porque se Lo veo poco volvió probable. limitado. No, Sí. o sea, muy poco Yo la probable. verdad sí creo, bueno, no que vaya a llegar a 100.000, ¿A 100.000? pero yo sí creo que va a 100.000 haber es un mucho. aumento, porque la verdad, digamos, con todo lo que he escuchado de clientes, con todo el hype, otros Todo el analistas mundo de dice, otros "Aquí fue". países, Sí. o sea, espero que no sea ese típico donde todo el mundo espera algo y pasa todo lo contrario, la decepción, pero yo la verdad sí creería que sí va a subir, pero es más por un tema de costumbre, por un tema de la gente lo espera, Sí. por un tema más de llegó a X nivel, pasó X cosa, entonces siempre que pasa eso, va a pasar eso, O sea, independientemente eso es un sesgo re duro. de Eso que también es debería, un sesgo y eso es un sesgo, eso es un sesgo eso gigante. funciona. Ajá. Yo les puedo plantear un escenario hipotético de teoría de la conspiración y A ustedes me ver. lo responden. Yo se lo respondo. La ¿eh? teoría Escenario conspirativa. hipotético. Hace muchos años y se lleva hablando de que realmente muy pocas personas poseen Bitcoin. No que, o sea, yo estoy seguro que hay millones de personas que tienen Bitcoin, pero lo que yo me refiero cuando son muy pocos es que tienen un monto importante de los 19 millones de Bitcoins que hay en Muy circulación. pocos. Muy poca gente los tiene. Ok, o sea, te refieres a alguien, digamos, que tenga 2 Bitcoin. Las 3 Bitcoin, ballenas, o sea, las ballenas. Exacto. no Lo que se conoce en el mercado 0,0001. Ok. normal de cualquier mercado, las ballenas institucionales, la gente que tiene un movimiento muy Sí, porque importante. hay casos de personas que tienen hasta 200.000 Exacto. bitcoins. Una Entonces, sola persona. Exacto. Entonces, Sí. mi teoría de la conspiración en qué radica en ellos, no sé si lo debería decir así, pero han habido evidencias de tema de manipulación. Sí. Al ser un mercado no regulado, yo, por ejemplo, me puedo hablar con los tres, nosotros tenemos cada uno 1 millón, inflemos artificialmente el precio. Sí. Se puede. Sí. Entre nosotros, No, operando es que entre se puede hacer nosotros, perfectamente. entre nosotros operando, se puede. Sí, porque yo le digo, bueno, listo, Diego, en este momento cómpreme el 1.000.000 que yo tengo a tal precio. Ah, listo, entonces ahora yo se lo compro a tal precio. Exacto. Y ahora yo se lo voy a comprar a tal precio. Y son transacciones de 1 millón de bitcoins. Exacto. O sea, eso Sí. inevitablemente va a disparar el precio Exacto. durísimo. Entonces, lo que va a mi teoría de la conspiración es listo. Ahora imagínense que, listo, se hace el halving, el 20. Eso hace la euforia y se dispara el precio. Lo que se ha hablado desde esa teoría es, ellos salen a vender y dicen, uy, la gente está comprando como pan caliente. Re Mira, bien. Andrés nos dice la teoría del apocalipsis económico. Exacto. Sí. Entonces está el tema de que ellos salen a vender porque mucha gente quiere comprar, incluso el precio sube y ellos van a seguir feliz vendiendo. Claro, Sí, porque, es verdad. y también pongas a pensar, debe ser súper complicado vender 100.000 bitcoins. Exacto. Súper complicado. ¿Y qué es lo que ocurre? Comienzan a vender, sube el precio, los grandes se salen, la gente dice, bueno, esto vale un montón de plata, ahora yo quiero vender, nadie va a comprar a ese precio porque está muy sobrevalorado. Entonces ahí empieza. Y comienzan a vender, bueno, están, no sé, ejemplo, están en 80.000. Bueno, en 80.000 no, de pronto lo venden en 79.900. Sí. Después el otro no, 79.800. Y así comienza a bajar lento, 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 lento. De hecho, Y ahí empieza el Y- problema. sí. Y llega, no sé, 7, 8 meses bajando entre, pues que baja, sube. Así como ha pasado, llega a 20.000, 30.000. Y ahí otra vez llega el Y otra vez grandote. ellos dicen, oiga, pues yo lo Está vendí en bueno. 80.000. Tenía toda esta posición, tengo un montón de plata, pues la puedo volver a hacer. Y se dice mucho que eso pasó en 2021. sí, exacto. pero igual ni siquiera es una teoría conspiranoica, es la teoría de DAO. Sí. Porque literal esa es Lo la que teoría pasa es de que en DAO. las criptos En la se teoría- puede hacer mucho O más sea, fácil. lo Sí, que pasa pero es que porque yo lo hablo de conspiranoica porque no se ha comprobado nada nunca, ¿no? O sea, Sí, nadie claro. nunca se ha comprobado. Porque muy difícil. Pero, exacto, muy difícil eso. pero Además es realmente anónimo, ¿no? es una Sí. teoría que existe, es una teoría económica, es una teoría financiera, que es la básica de lobos versus ovejas, Ujú. donde Sí. los lobos se aprovechan de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? La mayoría de personas del mercado. Entonces es por eso que habían estas frases que decían, si su papá, si su tía, que no sabe nada de los mercados, ¿Y está comienza hablando de algo? a aprender Chao. de la acción XYZ, Eso es ruido. véndela, porque es ruido y pues es la teoría de DAO, y Ujú. los lobos se aprovechan de las ovejas y efectivamente comienzan a venderles a ellos cuando los precios están sobrevalorados y ya. Entonces realmente no es una teoría tan conspiranoica, aunque un poco sí, porque habría que ver No, si en sí, serio o sea, hay alguien Las así. tres ballenas viendo el podcast de nosotros diciendo, "A estos toca callarlos". De pronto Esos toca callarlos. son cientos de millones de personas que tienen Bitcoin y es un mercado súper líquido y súper limpio. Puede ser también, no y sé. pues, sí, o sea, puede ser como puede que no. Hmm. O sea, puede que sean cientos de millones de personas moviendo todo el tiempo el precio, o puede que en serio hayan al menos 1.000 personas que tienen demasiado peso dentro del mercado y
y no se sabe. Igual con estas teorías conspiranoicas pasa algo que, digamos, aquí Andrés nos menciona, y es que el caso de un short, en caso de un short, y que en ciertos exchanges permite tomar posiciones con colateral de Bitcoin, etcétera, pues cómo va a reaccionar el mercado. Y es eso, o sea, precisamente esas teorías conspiranoicas sí tienen como ese problema. Y entonces, ¿qué pasa con aquellas personas, aquellos traders que sí estaban pues en contra, ¿no? Entonces es que es muy complicado una Sí, teoría claro. conspiranoica. Por eso, aunque uno pueda decir que es fácil manipular un mercado, en la realidad ni tanto. O sea, es que exacto. depende. Yo solo, es no, yo como- solo digo que si hay un mercado verdaderamente manipulable de todos los que han existido, son las criptomonedas. Sí, porque no hay Por la nada que falta de pueda... regulación. Exacto. Es que no hay Es nada un que pueda poco frenar más. eso. Yo solo me refiero que si de un tema de probabilidad, el más probable son las criptos. Sí. No, y Más es, que probable. y es que se puede hacer. O sea, es que Mike literalmente se puede hacer. Se puede hacer. Sí, sí, sí. O sea, el precio, no estamos hablando de que la cantidad... No, el precio se No, puede la manipular. cantidad no, ni el tema de la demanda, no, Y el ni tema el tema de la de que el oferta. blockchain, no, bueno, eso es otra cosa aparte. Pero No. el precio se puede manipular. Si usted tiene suficiente mercado, sí. Sí. Porque es que eso podría pasar en una acción, que eso pasa en las acciones todos los días. Lo que pasa es que llega el regulador y que se ve... Yo se los dije a ustedes. Y yo se los dije a ustedes antes de comenzar el podcast. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo se los dije antes de comenzar el Diego, por podcast. favor, focus, de por Dios. Sí, antes de comenzar el podcast, o sea, digamos, la Reserva Federal podría manipular Claro, el perfectamente. Bitcoin O Estados Unidos, uno nunca o sea, sabe. como es anónimo, no se sabe. Sí. Sí, eso también es el problema del anonimato. Ujú. No, es muy bueno, pero puede ser a veces malo también. Dice, es que con las criptoconspiraciones, imagínense la situación de que ocurriera una catástrofe con Tether. Eso sí sería volver al origen de los cypherpunks. Sí. Sí, porque de hecho cuando pasó lo de Terra, eso fue una locura. Sí. ¿Se viene el caso de Terra? Sí. Era una stablecoin también, ¿no? Eso era de las más populares. Una stablecoin de las más populares, pero eso fue catastrófico. Sí. Catastrófico. O sea, la cantidad de dinero que la gente perdió ahí. Catastrófico porque, pues, obvio, como dependía de una empresa y dijeron, ay, no, pues, subamos la oferta. Sí. Subió. Emitieron 3 trillones, o sea, 3 billions, que serían trillions en inglés, de monedas en una hora. Porque o sea, como dejaron la oferta libre, se volvió un carajo. Todo el mundo perdió todo. O sea, eso fue muy raro. Sí, es que- Y también yo considero que la gente tiene un bias del precio. Una persona ve un precio que vale 0.0000 algo y cree que es muy barato, y si llega a $1 va a ganar mucho dinero, pero no se dan cuenta que para llegar a $1 necesitan la economía de un país entero. Y ya. Sí, sí, ¿no? Igual con las criptomonedas o con cualquier activo financiero, pues esa es la magia también de especular, ¿no? También, sí. Que hay mucho riesgo. O sea, si la persona no quiere riesgo, pues Un bono, compre un bono. ni siquiera, no invierta, Sí. no opere, Un no bono. especule. O sea, Sí. virtualmente se dice que el bono de Estados Unidos, bueno, este año ya cambió esa vaina, pero virtualmente se decía que el bono de Estados Unidos es el único país, es el único activo seguro del planeta. Pues es que nunca ha tenido impagos, ¿no? Jamás No, en toda la nunca. historia. Entonces, virtualmente es el único activo con serio riesgo Libre del de mundo. riesgo. Libre Del de mundo. riesgo. O sea, no hay otro Sí. activo que sea libre de riesgo en el mundo. Ese es el único. Igual va a ser muy interesante Pero ver paga ver la evolución de menos. las criptomonedas. Yo me acuerdo por allá en el 2012 cuando mirábamos Sí. cómo eran las criptomonedas. No era tan- Yo creo que yo nunca me hubiese imaginado que hubiera sido así como es ahora. que el Bitcoin hubiese llegado a donde llegó. No. Yo era de las Eso que no se lo creía, imaginaba yo nadie. para qué voy a comprar eso. Lastimosamente. Sí, lastimosamente porque si pudiese pasa es que- volver el futuro, diría Lo que- compra sí, pero Bitcoin. lo que pasa es que también, o sea, ustedes pónganse a pensar, y uno a lo largo de la vida ha visto muchos posibles Bitcoins. Lo que pasa es que en el Bitcoin sí pasó. Entonces, muchas cosas que de pronto no vio en ese año no pasaron. Y uno no se acuerda es porque no pasaron. O sea, como el Bitcoin sí pasó, pues es que es como ahorita, no sé. El que llegue regret bias. Exacto, una persona que ahorita les llega a decir a ustedes como, no, cómpreme este dispositivo porque esto lo va a utilizar absolutamente cada persona en el planeta Tierra en 10 años. Ujú. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Pero, por ejemplo, es que ese es el tema. O sea, Entonces también es muy difícil pronosticar eso. obviamente es difícil pronosticar. Ahí está el Y talento. hay un montón de sesgos a la hora de analizar algo así. Pero por eso es que cuando uno habla de un tema, de un análisis de inversión, uno tiene que saber valorar. Ujú. Y Y- ahí de pronto está la magia Y también. yo se lo digo, si usted no lo vio, significa que usted valoró mal. Claro. No hay de no, pero es que no, valoró mal, Valoró simplemente valoró mal. Porque a todos nos ha pasado, ¿qué es lo que usted dice? A todos nos ha pasado con un montón de cosas de, yo no tomé una decisión, de pronto instintivamente lo valoré bien y por Sí. eso no la hice, pero también habrá un montón de cosas que uno no valoró y Igual desaprovechó salieron una mal. oportunidad. Exacto, yo por ejemplo,
Me acuerdo que en la universidad cuando me hablaron de Bitcoin, el Bitcoin valía como $90. Sí. Mm. Era una oportunidad. Y era una oportunidad muy buena y no la tomé. También había estado el tema de que muchas veces ni siquiera se sabía cómo hacer Sí. eso. Pero también a uno quien le dice que usted invertía $90 y subía 110 y la vendía. Exactamente, Y, porque bueno, también ya. uno dice, pues es que Ya subió mucho, ya no va O sea, a subir más. también es muy complicado. Sí, o sea, porque es que la gente cuando habla a veces de ese tema de invertir hacia el pasado cree que es que si lo compro al mínimo y lo vendo al máximo. ¿sabe cuál es el Eso problema? nunca pasa. Hay Eso no una pasa. hay una cosa en finanzas que se llama hindsight bias. Y es que las personas creen que algo era muy predecible cuando ya pasó. Claro. Entonces dicen, no, era obvio que el Bitcoin Porque iba a qué subir tan mucho, fácil, pero porque sí. ya pasó. Si seguramente usted hubiera estado en 2012, no creo que hubiera sido tan fácil pronosticar que iba a subir demasiado. No, Entonces, y eso pasa durísimo, porque la gente dice, no, pero era obvio que el COVID todo iba a bajar. Entonces, ¿por qué no estaba vendiendo en el COVID? Porque Sí, no era tan claro. predecible. No, de hecho no era para nada predecible eso. porque pues hace cuántos años no se vivió una Por pandemia eso. mundial. Y la gente decía eso, no, pero era obvio que la bolsa iba a bajar. No, no necesariamente. O sea, usted, eso lo dice ahorita usted que vio que la bolsa se toteó. Pero en ese entonces Sí. era muy Aparte que, incertidumbre. por ejemplo, muchas empresas tuvieron máximos históricos en cuanto a Exacto. resultados En 2019. en temporada de COVID. Ujú. Entonces, 2019 efectivamente, En o 2019 después. les estaba viendo increíblemente bien. Entonces en 2020 estaban saliendo los resultados del 2019, del cierre. no, Ah. incluso en el 2020, 2021, en temporada de COVID, hubo empresas con muy buenas utilidades, muy buenas Eso ayudó a mi utilidades. amigo Y Powell imprimiendo 7 Y trillones además de Estados dólares. Unidos. Y también lo que pasa es que... Pero no estoy hablando de empresas estadounidenses netamente. No, pero es que imagínate tú, a la economía mundial le metes 7 trillones de dólares. Bueno, que es la igual moneda ya nos más desviamos un poco del tema, más pero sí, sí, sí. apetecida del mundo. Sí, no, nada que hacer. Pero solo digo. Y también... Por eso digo, no era tan Pequeño paréntesis. fácil determinar que la bolsa fuese a bajar o subir. Y también, no. y también era difícil porque eso fue un movimiento de 4 semanas nada más, donde se toteó durísimo. La bolsa. Oye, ¿también fue en octubre? Eso fue en marzo. Ah, no, fue en marzo. Entonces, por ahora solo queda esperar a ver qué sigue pasando con el Bitcoin. Yo sí creo que al menos el máximo lo puede volver a tocar Yo creo por el hype. que va a subir. Pero puede ser No el sé típico cuántos- coletazo. No. El Ajá. típico coletazo y llegamos hasta allá y chao. Cada uno hizo un precio y en el próximo hablamos. Llegó ¿quién estuvo 70,000. más cerquita? No, es que yo creo que si llega a 70,000. Llegó a 70,000. No sé si Yo lo digo supere. 70,000. Más que todo porque lleva 3 semanas en O sea, 70,000, 60,000. por eso 70,000, les parece, 60,000. o sea, cada uno un precio, eso queda grabado, el otro decimos como, uy, bueno. Yo digo 70,000 y cae. O sea, llega a 70,000 y... Yo digo que empieza a llega correr al otra vez. máximo 73. 73 y ahí se estanca. No necesariamente sufre una caída fuerte, Yo 70,000 y pero corre. sí va a comenzar a oscilar. Ay, Dios. 70,000 y corre. Bueno, yo me voy ¿Corto? al contrario, sí. Por ahí unos Apocalíptico. 55. Uy, pero usted ya es apocalíptico. Bueno, ¿de qué O sea, periodo a qué periodo? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar a que sea el precio? O sea, Porque es que en teoría el halving es esta semana, entonces yo quería que analicemos ese movimiento de la semana. Sí, O sea, ¿qué por va a mucho ser- un mes. ¿Qué por va a mucho ser un el mes. hype? la semana. ¿Qué va a ser Bueno, el hype de la entonces- Bueno, semana? al mes, no sé si. Sí. Por mucho un mes. Sí, que ¿cuál va a ser el Démosle hype de la tiempo. semana? Yo creo que eso sí, al menos a 70,000 lo lleva un ratico y ahí sí empieza a corregir otra vez. Sí, yo creo que sí llega al máximo y después la gente se da cuenta de, ay, pero ya sabíamos que Ya sí va estás a contado, es que existir también el es que halving. es súper variable porque ya estás y contado. ahí Entonces se va. 73, 70, 55, el que esté más cerca. Yo digo 70 y corrige. Bueno, ¿y qué? ¿Nos No, vas no, a no, gastar no, o sea, tinto a todos? llega a 70 y hace así. O sea, ¿el que pierda gasta tinto a todos? ¿Cómo es el Café, que pierda? café. O sea, el que esté más lejos. No, el que gane, los otros dos le invitan un café o algo. Sí, listo, me parece Listo. eso. No, el que pierda. Porque Ay, ahorita Dios. 200,000. Eso me sirve. 250,000. pero yo no digo que corrija, yo le estoy diciendo un precio. Mídeme un precio. Bueno, Listo. 68,000. 68,000. Ujú. Listo. Aquí Andrés nos dice, igual por si acaso alistar la compra de options, por si acaso. Sí, Yo digo 68,000 para compremos la próxima opciones semana. O financieras. sea, de aquí al jueves de la otra semana. Ok. Bueno, entonces de aquí hasta el jueves. Hasta el próximo podcast de Sí, este por mismo eso. día. ¿Listo? El jueves. 68,000. Listo, pero no me mire mal. ¿Por qué me Yo mira lo estoy mal? mirando mal. Es que me está viendo como No es raro. exagerado, no es exagerado. Entonces. No sé por qué hago esto con ustedes, No es pero bueno. exagerado. Listo. Bueno. ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí de pronto? No. Andrés nos dice, no solamente lo vean en gráfico, miren en Arkham Intelligence cómo se mueve on-chain. La mayoría se venden por mesas OTC. Claro, sí. Sí, es que se La- mueve OTC, sí, sí, claro, OTC. es un mercado spot, es un mercado OTC. Porque precisamente, o sea, es Bitcoin per se
Ya otra cosa es diferente si hablamos de los derivados. De hecho, el Bitcoin es Entonces, full OTC. sí, el Full, Bitcoin es full OTC, completamente. porque precisamente no es un activo 100%, financiero el sí. Bitcoin. Sí, Los activos financieros son los derivados. sí, ¿verdad? los futuros y los ETFs, creo que no hay nada los más. ETFs, No hay nada más oficial, sino. pues los CFDs, Pues los CFDs, que ese es el derivado del precio. Bueno, que sí, son los ETFs. derivados de futuros, sí. Sí. Pero bueno, ¿Está bien? excelente compañía con ustedes esta No, tarde, como, noche. como siempre, un placer asistir a Eh, este podcast. Sí, recuerden, para los que nos están viendo, vamos a estar también el sábado hablando de ese primer amor financiero, esa primera... La primera eh, traga, como se dice en la Colombia. primera traga, como se dice en Colombia, pero de cuando somos tercos o, ¿cómo se dice? Terco, para que todos... Necio. Cuando somos necios y queremos seguir operando en ese activo porque tal vez alguna vez nos fue bien o por X o Y razón y aún así seguimos perdiendo y no lo dejamos ir porque es nuestro primer amor El primer amor. en trading, obviamente. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí presentes con nosotros. Estaremos hablando de todo tipo de temas. Recuerden comentarnos en Twitch, en Discord, cualquier tema relacionado a finanzas, Reddit también, TikTok. a finanzas, pero pues de una manera Por más donde nos seria, quieran dar amor. menos seria diré. Entonces, recuerden, estuvimos con Diego, Julián Pineda, nuestro analista invitado, CFA, todos aquí en esta mesa somos profesionales en finanzas, entonces cualquier tema que se les ocurra, nos avisan. Chao, chao, que estén muy bien, feliz noche. Un saludo. Gracias.